Jesús bajo examen, como dije en la introducción, bajo examen, bajo lupa, bajo juicio de personas que tenían todo el poder para juzgarle, como el sumo sacerdote, los escribas, los estudiosos, los dueños del templo en Jerusalén, para decirlo así. Todos le querían juzgar. ¿Por qué? Porque habíamos visto que él decía que habiendo sanado a aquel hombre en situación del lisiado, de paralítico, después de 38 años, y habiéndolo hecho en sábado, dijo que mi Padre trabaja en sábado y yo también, porque soy igual como mi Padre y trabajo en sábado y porque soy Dios. Así que ellos decían, vamos a hacer el examen, ¿cómo te defiendes por lo que estás diciendo? Porque si no, te vamos a apedrear por haber mandado a este hombre levantar su cama y llevarlo en sábado, que está prohibido, y si no, te vamos a apedrear por blasfemo, por decir que eres Dios, cuando ese es el mayor delito que se puede cometer delante de Dios, siendo mentira. Estamos en Juan 5, en 30-47, y eso es nuestra introducción para conectar, queridos. Jesús, bajo examen, ¿quién es? Todos que conocen, yo creo que las crónicas de Narnia sale en las plataformas, en cine, hay libros muy interesantes. ¿Por quiénes fueron escritos? Pues mirad, por uno de los más intelectuales de Europa en su tiempo, que había vivido la Primera Guerra Mundial y ahora le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Y como cambió de ateo, era ateo, a cristiano, por la convicción de quién es Jesús. Jesús es Dios. No solamente dijo serlo, sino lo es. Lo ha verificado como intelectual de su tiempo más inteligente y más versado en una de las mejores universidades del mundo entero. Entonces, él dijo, tengo un mensaje a la generación que sufre la Segunda Guerra Mundial, que es que Jesús va a triunfar sobre todo el mal, porque Él es Dios, es Rey de Reyes. Y Él hizo esta crónica de una forma como si fuese una ilustración de estas verdades espirituales, y cuando eligió la persona de Jesús, eligió el Rey, porque todos saben que el león es el Rey. Y él representa aquí a Jesús. Si queréis saber más, leed sus libros, mirad sus películas. No voy a hacer spoiler. Hay que leerlo. Pero lo que quiero enfatizar es que este hombre no era una persona que dice, me da igual lo que mi cerebro me está diciendo. No, él dijo, yo soy primeramente un intelectual. En segundo lugar, soy un profesor que estoy influenciando a mi generación. Yo no puedo creer y enseñar mentiras. Tengo que saber si Jesucristo realmente es Dios o es toda mentira el cristianismo. A mí me bautizaron porque no me preguntaron por permiso cuando era bebé. Y ahora soy ateo. ¿Pero realmente tengo razón en mi ateísmo? Y él empezó a investigar y concluyó que estaba muy equivocado, que Jesús es Dios y que Él manifestó quién es Dios y que la generación suya debe conocer este hecho. Y trabajó todo lo que podía a pesar de lo que sufría. También es muy interesante leer sus libros sobre mero cristianismo, sobre cómo afrontar el dolor, ver también la última versión también en película de cómo sufrió a raíz de la muerte prematura por cáncer de su esposa, muy enamorado de ella, pero se le murió. Y cómo afrontó que Dios es bueno y que a pesar de todo eso, en este mundo que nos toca vivir, Dios lo permitió para crecer en la fe, para profundizar su relación con Dios. Todo muy recomendable. Hay otro ex ateo
Lee Strobel, él escribió este libro, El caso de Cristo, que quiere decir el juicio de Cristo, porque él era ateo, acomodado, feliz, le iba de maravilla. Su profesión era y seguía siendo periodista, revelando los fallos de los jueces y de los juzgados también, y de los juzgados populares que condenaron a las personas de forma inocentes, pero también que dejaron libre a los culpables. Entonces, él tenía ahí su trabajo investigando y descubriendo las falsedades, la falta de seriedad en examinar los hechos, los documentos, los indicios, falta de inteligencia para deducir cuál es la verdad en un caso. Entonces, él, siendo experto a nivel mundial de ser una persona inteligente, analítica, investigadora, descubridora de los errores de la gente que dice que sabe y que no sabe, él en esta situación un día tuvo un enorme disgusto. El disgusto fue monumental, le llegó la existencia de su vida. Un día llegó su mujer a casa y dijo: me he hecho cristiana. ¿Cómo? O sea que no voy a decir lo que dijo. Hay una película, también podéis verla, su vida, su testimonio, cómo fue aquello, ¿no? Pero lo que os puedo decir es que él decidió a derribar este cristianismo, y él dijo así, que le robó a su mujer y le convirtió en una monja esta insoportable, que está en contra del sexo, por ejemplo, seguro. Y entonces, de la rabia, de la autodefensa, dijo: todo lo que yo sé y todos los contactos que yo tengo como periodista con renombre mundial, yo voy a tirar de los hilos de todos los que yo puedo conocer y hacer una investigación a fondo para demostrar que Jesucristo es una gran mentira, que el cristianismo es una farsa, que es una religión inventada, que está hecha en base de personas que viven del cuento, que se han hecho poderosos, que dirigen gobiernos por el poder del cristianismo, y es toda una mentira. Yo me voy a defender. Esto no va a quedar así. Y se puso a trabajar. El resultado era que un día se arrepintió delante de este Dios que él perseguía y reconoció como Saulo de Tarso que Jesús es Dios. Y él escribió este libro, El caso de Cristo, súper interesante, porque empieza a ver si la biografía de Jesucristo realmente existe o si es inventada, si es verídica, si Jesús creyó que era Dios, si la resurrección es real, si tiene evidencias. Y escribió un libro, a mí me encantó, y escribió varios más. Y os puedo mandar el PDF, además, porque yo lo conseguí gratis, así os lo voy a mandar gratis a los que queréis leerlo. El que hoy no lee, no es porque no tenga dinero, sino porque tiene móvil. Sí, lo digo en serio. Ayer salió en las noticias, en la televisión, que un grupo de personas hizo un experimento. Durante una semana vivir sin móvil. Y una de las personas no tenía tiempo para leer libros, pero en esta semana leyó, ¿sabéis cuántos libros? ¿Lo habéis visto? 4 libros por no tener el móvil. Cuidado. Seamos personas que elijamos en qué queremos formarnos seriamente, no saltando como una mariposa de flor en flor y no saber qué hemos leído, ni para qué hemos leído lo que hemos leído. ¿Me explico? La vida es demasiado seria para malgastarla. Y tenemos que volver a la buena costumbre de informarnos bien y saber lo que queremos y poder argumentar con los demás. Hay otro evangelista, si queréis os mando un link al YouTube, que hace entrevistas en la universidad. ¿Dios existe o es incompatible con la universidad? Y les lleva al terreno de reconocer que Dios existe
y que Jesucristo es Dios y que el no creer es porque hay pecado en su vida y no les interesa creer en este Jesucristo, pero que es tiempo de arrepentirse y creer en Él. Es impresionante, en 10 minutos, 12 minutos podéis ver cómo Dios puede cambiar a una persona. A la derecha arriba, quiero cansaros con esta imagen para que eso os quede grabado en la retina y en el corazón. Hay dos formas de vivir, o con Cristo fuera de mi vida, sea como ateo, sea como agnóstico, sea como religioso, de cualquier religión, con Cristo fuera de la vida, sí, se puede ser obispo y con Cristo fuera de la vida, porque está cualquier otra cosa en el trono. Mientras que esté cualquier otra cosa en el trono, posiblemente Cristo está fuera. Pero que Cristo esté en el trono de mi vida solo es posible o razonable porque es Dios. Nadie más puede estar en el trono de mi vida. Si lo soy yo que estoy en el trono, soy un ególatra. Quiere decir uno que adoro al Dios equivocado, al ego, y me pongo en lugar de Dios, que es uno de los mayores pecados que podemos cometer y que lo hemos cometido desde la niñez hasta nuestro arrepentimiento. Pero un día tenemos que arrepentirnos de esta actitud y realmente estar dispuesto a reconocer que el que merece gobernar nuestra vida, pero todos los aspectos de nuestra vida, no lo que nos conviene, sino todo, y decir, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Ese es Jesucristo porque Él es Dios, o el Espíritu Santo que Él dejó, o el Padre que es el que le envió a Él. Pero lo que está claro es que Jesucristo, si queremos que Él esté en el trono de nuestra vida, tiene que ser reconocido por Dios. Y abajo, nuestro lema de este año, además para el resto de nuestra vida, Juan 15:5, que permaneced en mí, etc., y lleváis mucho fruto. Es solamente posible porque Jesucristo es Dios. Yo no puedo depender de mi marido, de mi mujer, de mis hijos, de la seguridad social, del Estado, de la monja que me da ayuda, del vecino, de nadie. Yo puedo recibir ayuda, apoyo, ser arropado, pero el del que yo tengo que depender 100%, incondicionalmente, es de Jesucristo. Él tiene que ser la vid y yo simplemente un ramo que estoy descansando en Él, incondicionalmente, entregadamente, para que yo lleve fruto, Él a través de mí, lo que Él quiera, las circunstancias que Él quiera. Primer testigo, el mismo Jesucristo. Vamos a leerle otra vez lo que Él les decía. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Quiere decir que estoy tan unido al Padre que cuando Él trabaja en sábado y sana a este hombre de 38 años en estado paralítico, yo trabajo y le sano, independientemente de lo que vais a decir y opinar. Y voy a levantar, y voy a pedir a este hombre que levante su cama, porque es de lógica, es su cama, que la lleve. Dios está trabajando en sábado, por eso trabajo yo. Eso es el testimonio de Jesús. Pero Jesús era sensato y era honesto. En un juicio, tu propio testimonio no es válido. Quiere decir, es válido, pero no es válido para la sentencia final. ¿Estamos de acuerdo, no? Así que Jesús dijo, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo. Él dijo que es juez, es el que da vida, como Dios. Pues no busco hacer mi propia voluntad. Y fijaos en esta palabra de Jesús. Lo que era fundamentalmente la gran diferencia entre Jesús y estos hombres que se opusieron a Él, era exactamente esto. Él no buscaba su propia voluntad, sino la del que le envió. En cambio, los demás, por mucho que aparentaban lo contrario, buscaban su propia voluntad, su propia gloria, y no estaban dispuestos a negarla por el amor a Dios y por amor a los demás.
Y eso les hizo cerrar su corazón contra Dios. Y eso tenemos que tener muchísimo cuidado, queridos. Vamos a hacer esta aplicación antes que se nos pierda. Todos los días tenemos una batalla. ¿Qué voluntad queremos hacer? ¿Queremos hacer la nuestra porque tenemos miedo a las circunstancias, a la falta de dinero? ¿Estamos dispuestos a mentir, engañar, trabajar como locos sin tener tiempo para Dios? Etcétera, etcétera. ¿Queremos maltratar a los demás porque no somos capaces de amarlos y tenemos miedo de que podrían impedir que viviéramos como nos dé la gana? Y por eso nos insultamos, les maltratamos, les faltamos el respeto, quebrantamos nuestros acuerdos y salimos con la nuestra, etcétera, etcétera. Pero ahí está el problema. Si nuestro corazón está abierto a Dios, y si nuestro corazón está abierto, si nuestros ojos están abiertos para verle, y si nuestro corazón está abierto para recibir su palabra, para hacer su voluntad. Jesucristo no pecó en esto nunca. Él vino para hacer la voluntad de su Padre, no la suya. Y nació en esas circunstancias que nació, aunque no le interesaba para nada personalmente. Vivió donde vivió, en la familia, en estas circunstancias, y permaneció ahí fiel. Tuvo los discípulos que tuvo porque el Padre se los dio. Aunque eran difíciles, permaneció con ellos, contra viento y marea, contra todos los disgustos que llevaba encima con ellos. Pero les amaba hasta el final, porque no vino a hacer lo que a él le interesa, sino lo que le interesó a su Padre. Y eso nos hace discípulos de Jesús, tener esta mentalidad de Jesús y mantenerla, que es lo más difícil. Cuando todo va bien, es fácil tener esta mentalidad, pero cuando todo va en contra, como la vida de Job, por ejemplo, ahí sí que es difícil decir, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Pero esta es la clave, os aseguro. No he visto nunca a una persona fracasar en su vida cristiana que haya buscado la voluntad del Padre, dispuesto a pagar el precio, sea cual quiera que fuera. Siempre les he visto bien, fuertes y firmes, y les he admirado. Y siempre a mí me ha pasado el primero, he tambaleado, he empezado a fracasar el día que no tenía algo de eso claro de lo que acabo de decir. Cuando estaba buscando de alguna forma salir con la mía. Ahí empezaron los problemas personales, en mi matrimonio, en mi ministerio, en mi trabajo, con las personas, etc. Tengamos cuidado con eso. Tomemos una decisión de vivir negándonos a nosotros mismos constantemente para decir, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿De acuerdo? Vale. Con eso podemos seguir. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido para este caso. Tengamos en cuenta el contexto, ¿verdad? Pero Jesús dijo, yo soy uno con el Padre, soy Dios, por tanto. Aquí abajo en la flecha azul. Soy juez, juzgo como el Padre quiere, tengo pleno conocimiento como solo Dios puede tenerlo, del pasado, presente y futuro, de cada persona, de cada intención y posibilidad de cada persona y lo que cada una persona ha pensado, ha dicho y lo que ha hecho o lo que no ha hecho, lo que no ha pensado que podría haber pensado. Todo lo tengo bajo mi control y mi juicio es justo, soy el juez final. Y soy Dios, dijo claramente. ¿De acuerdo? Vamos al segundo testimonio. Segundo testigo. ¿Quién será? ¿Os acordáis? Juan 5, 32, 35, Juan el Bautista. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Vosotros enviasteis una delegación, o sea que está hablando de aquellos que enviaron una delegación a donde Juan estaba bautizando para investigarle si él era el Mesías. Y él dijo claramente, yo soy el precursor del Mesías, yo soy la voz del desierto.
citó Isaías 40, que dice, vendrá aquel que dice, después de mí viene Yahvé, vais a verle. Y este Yahvé, Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés, va a llevar las ovejas, los pequeños sobre el brazo, y va a ser el buen pastor. Y no hay nadie que puede salvar sino solo Dios. No hay otro juez que puede juzgar. Y eso dijo Juan Bautista. Él dijo, el que viene después de mí, yo no soy digno ni de desatar las correas de su calzado. Era antes que yo. Pero realmente Juan Bautista estaba físicamente como embrión en este mundo antes de Jesús, en el vientre de María, la Virgen. Pero él dijo que estoy hablando de Dios que va a venir, que es eterno, que es antes que yo, que es el Señor, que es el que puede bautizar en el Espíritu Santo, porque es Dios que da el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? O sea que Juan Bautista era muy claro. Y la investigación que hicieron también era muy clara. Y no podían contradecirla. Además les agradó que venía el Mesías. Lo que pasa es que cuando vieron el Mesías, escucharon al Mesías, y cuando el Mesías empezó a poner el dedo sobre sus llagas, y cuando empezó a destapar sus pecados ocultos y sus motivaciones malvadas, ojo, es cuando empezaron a rechazar a Jesús. No porque no era evidente que era Dios, sino era incómodo como Dios, era incómodo como Mesías. No les apetecía que este sea el Mesías. Eran rebeldes contra Jesús. Así que Jesús dijo, otro ser que testifica a mi favor y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Vosotros enviasteis una delegación a preguntar a Juan y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono y fijaos cómo es Jesús. ¿Cuál era el motivo de Jesús? Estaba ahí discutiendo con ellos. ¿Cuál era la motivación? Esta. Más bien lo menciono, ¿para qué? Para que seáis salvos. Porque con todo el conocimiento de la Biblia no sois ni salvos. Con todos los ritos no sois salvos. Con toda la circuncisión no sois salvos. Con todos los sacrificios no sois salvos. Con todos vuestros puestos de sacerdotes y de maestros de la ley, ni siquiera sois salvos. Hablo para que seáis salvos. He venido como Salvador. Jesús era sumamente amoroso y este Salvador que no desiste hasta que haga todo lo posible para salvar. Pero no puede salvar al que no quiere ser salvo, evidentemente. Pero él entendió que aunque sean duros de corazón, muchos de ellos podrían ser salvos si él sigue hablándoles. Así que siguió hablando del tercer testigo. Pero dijo Juan Bautista, aquí abajo en el azul, el que viene después de mí es Yahvé. Isaías 40 y muchas citas. Es eterno. Es el que da el Espíritu porque es Dios que da el Espíritu. Tercer testigo, ¿quién es? Las tareas que él vino a hacer son testigo. Él dijo, no solamente lo que yo digo, no solamente lo que Juan Bautista dijo, sino lo que yo demuestro por mis hechos y por mis actos, demuestra que yo soy Dios, porque solo Dios puede hacer estos actos. Y además estaba dicho de antemano por los profetas que cuando venga Dios, el Mesías, Él hará andar a los cojos. Él abrirá los ojos a los ciegos, Él resucitará a los muertos, se anunciará como el Salvador, como el pastor, como el juez, como el Mesías. Mis obras demuestran que soy Dios. Y os digo una cosa, que no hay cosa mejor que nuestras obras demuestren lo que somos.
Nuestras palabras pueden ser mentira, pero nuestros hechos demuestran si esas palabras son ciertas o no. Y Jesús podía decir, mira, yo testigo que soy Dios, Juan el Bautista dijo que soy Dios, y ahora mis obras dicen que soy Dios. Vamos a volver a lo que hemos dicho, ¿no? Yo trabajo en sábado como mi Padre trabaja, y esto solo lo puede hacer Dios sin pecar. Y Él vino a traer un nuevo pacto, ¿os acordáis? La primera señal, cambiando el agua del rito del viejo pacto para purificación, lo convirtió en vino de fiesta del nuevo pacto, de un matrimonio nuevo entre Dios y el ser humano, con un nuevo testimonio, con un nuevo pacto, sí, alianza, quería decir, nueva alianza, que es lo mismo que nuevo pacto. En la boda de Caná, el Creador, el que dijo a aquel hombre, te digo que tu hijo está sano, y en esta misma hora, por poder de la palabra creadora de Dios, este hombre que estaba muriéndose vivió y fue sanado. Esto es palabra del Creador. Yo solamente puedo decir que Dios te sane, voy a orar por ti, pero yo no puedo declararte sano como si fuese Dios. Es una malversión del poder que solo corresponde a Dios. Lo digo también en serio. O sea, que a algunos les espera algunos disgustos en algunas iglesias, si cambian de iglesia, a tener que afrontar que se está diciendo repetidamente, además, al sordo, que te declaro que estás sano y sigue sordo. Y la declaración es absolutamente falsa. ¿Te das cuenta? Pero no una vez, sino insisten. Y algún sordo se ha ido a mi iglesia porque aquí no le declaramos sano. Y se fue a otra iglesia que le seguía engañando, diciendo te declaro sano, y sigue sordo. ¿Te das cuenta? Sigue sordo. Cuando se murió su mujer, fue uno de los primeros que me avisó, porque sabe que le amo, pero que no amo la mentira. Y se da cuenta que no vale la pena ir a una iglesia para que te mienten, que te digan que estás sano cuando no estás sano porque te declara a alguien sano. No funcionan así las cosas. Pero Jesús sí que dijo, te digo, tu hijo está sano, y fue sanado. De un momento al otro, no poco a poco, de un momento al otro. Esto es Dios. Ese es el poder de Dios. El Creador y Dios, aquí en esta señal de este hombre en situación de parálisis. Te digo, levántate y anda. Y el hombre se levantó y anduvo en sábado, que solo Dios puede hacer eso y puede dar vida en sábado. Es Dios. ¿Cuál es el cuarto testigo? ¿Quién es el cuarto testigo? Vamos a ver. Cuarto testigo. Juan 5, 37, 38. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Nunca habéis oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en vosotros, porque no creéis en aquel a quien Él envió. El Padre dio testimonio. ¿Cómo dio el Padre testimonio? Voy a decir algunas posibilidades porque ahí dio testimonio el Padre, pero no creo que se estaba refiriendo a eso. El Padre, su voz se escuchó en el bautismo de Jesús, bautizado por Juan el Bautista, cuando dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo mi complacencia. Y se escuchó la voz del Padre desde el cielo sobre el Hijo siendo bautizado, y bajó el Espíritu Santo sobre él. El Padre dio testimonio de él. No solamente esto, sino que un día Jesús dijo, no vais a morir algunos de vosotros hasta que veáis venir el reino de Dios en su gloria.
pero el reino de Dios todavía no vino. Pero ¿cómo vino el reino de Dios en su gloria? El día siguiente, o unos días después, Jesús llevó a 3 de sus discípulos a la cumbre y fue transfigurado y vino como el Señor y Dios de la gloria de su reino. Fue transfigurado, el resplandor y la nube de la gloria de Dios vino sobre él y otra vez escuchó la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo mi complacencia, escuchad a él. Por medio de Moisés vinieron los 10 mandamientos y todo el rito del Antiguo Testamento, pero por medio de Jesucristo vino la gracia de Dios y la verdad de Dios. Escuchad a él. Hay un nuevo pacto. Y el Padre dio testimonio de su Hijo. Pero el Padre acaba de dar testimonio de su Hijo, porque el Hijo está diciendo: en sábado yo trabajo, sano, y levanto a los paralíticos, y les digo: llevad vuestra cama a casa. ¿Y qué pasó? Si fuese un lunático, si fuese un mentiroso, si fuese un blasfemo, el hombre no se hubiera levantado después de 38 años tirado allí, paralítico. ¿Te das cuenta? Que el Padre dio testimonio de él. Y escucharon la voz del Padre a través de él. Y vieron al Padre, cómo es él a través de él. Y también podían tener la palabra del Padre en su corazón si lo hubieran abierto, porque Jesús dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió, que da testimonio de mí, que soy Dios, que soy el Salvador, que soy el que perdona pecados y soy el juez, que salvo, pues tiene vida eterna. Y ha pasado de muerte a vida y no será juzgado. O sea que el que me escucha a mí como debería escucharme, en ese momento tiene mi palabra morando en él. Y eso es cierto. O sea que, ¿cómo puedo yo saber que me he convertido, que soy salvo, que realmente tengo a Cristo en mi corazón? Es cuando la palabra de Dios está en mi corazón. ¿Qué pasó cuando yo me convertí, por ejemplo? Y se ha repetido en tantas ocasiones. Yo leí la Biblia desde los 8 años. Pero cuando yo tuve conciencia que el Espíritu Santo vino a mi vida, yo leía las mismas palabras. Por ejemplo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino ha pasado muerte a vida. Esta misma palabra yo leía muchísimas veces. Pero cuando lo leí después de mi conversión, ¿sabes lo que escuché yo al leer este mismo versículo que antes no escuchaba? Leía esto y constantemente Dios me estaba diciendo: lo que estás leyendo te estoy diciendo a ti. El que oye mi palabra, tú has escuchado mi palabra. El que crea al que me envió, tú has creído en mí que envié mi Hijo. No serás, o sea que no serás condenado, y tú no serás condenado. Has pasado muerte vida, has pasado muerte vida. Yo escuché no audiblemente la voz de Dios, pero la palabra de Dios se me hizo vivo y eficaz en mi vida y cambió mis convicciones. Y era la primera vez en mi vida que yo tenía la convicción que realmente soy un hijo de Dios y soy perdonado y tengo el poder de Dios para hacer frente a mis pecados y cambiar. Y cambié. Y cuando yo leo la palabra de Dios, intento ver a Dios. No como una figura que me imagino con un hombre con barba blanca, que es idolatría, sino Dios como es Él. Y cuando yo veo aquí, por ejemplo, a Jesús sanando a este hombre, yo veo a Dios, Padre, sanando a este hombre. Y cuando veo a Jesús aquí hablando, veo al Padre defendiendo a su Hijo, dándole argumentos, asistiéndole en el juicio, en la defensa, como testigo. ¿Te das cuenta? ¿Me he explicado? Y tú procura que lo experimentes también. O sea que, ¿cómo se experimenta esto? Bueno, Job,
perdonad, Jacob un día estaba harto de que Dios no estaba trabajando en su vida. ¿Y sabe lo que hizo? Dios se manifestó a él y le agarró a Dios y luchó contra él y dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y uno tiene que aprender en la vida a decir, estoy harto de mi superficialidad como cristiano, que no oigo la voz de Dios, que no veo su rostro, que no tengo su palabra en mi corazón, que no hay fuego, que no hay poder, que no hay una realidad realmente más allá de mi intelecto y de poco de superficialidad. Yo quiero agarrar a Dios y digo a Dios, no te suelto más hasta que tú me empieces a hablar como nunca me has hablado. Que te vea como nunca te he visto, que empieces a llenar mi vida con tu palabra y tomar control sobre mí como nunca lo has hecho. Y te aseguro que tu experiencia con Dios será sobrenatural. Porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. No es un Dios que satisface nuestro intelecto y pasamos páginas, como fuese un periódico o un libro de oraciones, de rezos. No. Es palabra viva. Y podemos escuchar y ver, experimentar a Dios. Porque Jesús lo dice como una acusación contra ellos. ¿Te das cuenta? No es una afirmación teológica, no podéis escuchar, no podéis ver, no podéis tener. Es una acusación. Cuando Dios acusa a una persona es que porque podría ser diferente. Dios nunca acusa a un inocente. Dios nos llama la atención porque quiere nuestro bien, porque podemos tener una experiencia mayor de la que tenemos. Así que el Padre se manifestó en su bautismo en el monte de la transfiguración, pero también en la misma persona Jesucristo dio testimonio de Él. ¿Quién es el quinto testigo? Por favor, decídmelo. La Biblia. Gracias, Asad. Ha tenido que venir de Palestina para decírnoslo. De Belén, donde Jesús nació. Él esté ahí. Bueno, gracias. Pues mirad que va a ser así. Estudiáis con diligencia. Fijaos que Jesucristo está afirmando como algo, un hecho que estaban haciendo. Se podría también traducir como mandato, pero aquí en el contexto pega más como es una afirmación. Y no está mal. Jesús no está diciendo que está mal, pero lo utiliza como una base de acusación. Dice, mira, a pesar de que estáis estudiando las Escrituras diligentemente, estudiáis con diligencia las Escrituras porque pensáis hallar, ahí está la equivocación, en ellas la vida eterna, en ellas. Al pasar las páginas creéis que os ganáis el mérito de tener vida eterna por cumplir lo que está escrito y lo lleváis a cabo y lleváis el diezmo hasta la mosquita que estáis diezmando. Por esto creéis que vais a tener vida eterna. Por lo que está escrito, por lo que estáis cumpliendo con vosotros, vuestra relación no está con Dios, ni mucho menos conmigo, sino con una religión de un libro. Y este libro os va a condenar. Porque este libro no dice que te salvas o que tienes vida eterna por leerlo y por obedecerlo, sino por hacer caso del que está hablando, que soy yo, dijo Jesucristo. Yo soy del que está hablando la Biblia desde el principio hasta el final. Yo soy el tema principal. Y si hay un mandamiento, habla de mi carácter en tal caso. Y que me necesitas a mí para el perdón de tus pecados. Y necesitas el poder del Espíritu Santo para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero todo habla de mí. Todo apunta a mí. Me necesitas a mí cuando lees la Biblia. Pero cuando estáis tan sumamente endurecidos y tan envanecidos con vosotros mismos, estáis tan ciegos que no me veis. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordera que el del que no quiere escuchar. Y no hay peor corazón endurecido
que no quiere que Dios entre a tomar control de su vida incondicionalmente, porque Dios, eso sí, Él llama a tu puerta y dice, ¿quieres que entre? Pero cuando entra, quiere que tú le des el control. Y estos no querían. Así que tenían la palabra de Dios que hablaba de Cristo desde Génesis hasta el último profeta del Antiguo Testamento. Hablaba todo de Él. Y no lo escuchaban, no le vieron y no tenían su palabra en sí, porque tenían su fe en el libro. Bueno, si has estado un poco en relación con el judaísmo, por ejemplo, a mí me impresiona, he estado allí y he visto en la sinagoga en Praga, he visto la Torá. Estaba en una urna y estaba coronada como si fuese el rey de reyes. La Torá, el pergamino, el rollo, con el palo por el medio, en la vitrina. Igual como el catolicismo, que cree que el pan consagrado es Jesucristo y le tiene encerrado en el sagrario y se inclinan ante Él y lo adoran. Porque no van a Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo una vez por todas. Y van y encierran a Dios, ¿te das cuenta? Por lo mismo los judíos. O sea que este error es comunal, es totalmente fundamental en el ser humano, que no lo cometamos, queridos. La Biblia nos tiene que llevar constantemente al Dios del que está hablando, a Cristo del que está hablando, del Espíritu Santo del que está hablando. Nos tiene que llevar constantemente a mis hermanos de los cuales está hablando. Pero te das cuenta que hay cristianos que son capaces de quedar en casa desconectados de sus hermanos y decir que aman a Dios y que no tienen ningún problema con la iglesia ni con nadie, porque están desconectados de la realidad, están metidos en un libro y son de la religión del libro, pero no del libro de la Biblia, de verdad, porque la Biblia es viva, eficaz, me lleva a mis hermanos, me lleva a mi trabajo, me lleva a amar a mis enemigos, me lleva a trabajar en mi trabajo con fidelidad, me lleva a Hacienda para pagar, me lleva al médico para confiar que Dios me puede utilizar este hombre o esta institución también para ayudarme, etcétera, etcétera. La Biblia me transforma, pero si yo no entiendo bien, la Biblia me hace un ermitaño, un teórico, un palo seco, una piedra, o una persona como un robot que habla, pero realmente no comunica, no se relaciona, no tiene amor. He tenido un profesor en la escuela bíblica que le llamábamos el hueso, porque cuando abría la boca y cuando hablaba de lo más maravilloso y lo más vivo de la Biblia, no era más que repartir huesos secos, que no tenían carne ni espíritu ni vida. O sea que era mortal asistir a sus clases, porque no te hacían vivir. Y había otras personas que mucho menos conocimiento y otros que saben muchísimo, pero abrían la boca, aquello era vida que transmitían. Y Jesús dice, las Escrituras sirven para eso. Estudiáis con diligencia las Escrituras porque pensáis hallar en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, no queráis venir a mí para tener esta vida, porque estáis conforme con lo que tenéis, con gobernar vuestras vidas, con hacer vuestra voluntad, para buscar vuestra gloria y no la gloria de Dios. Estáis conformes con lo que tenéis y no queréis la vida que yo soy capaz de dar. Yo quiero la vida que Jesús vino a dar. 3 factores para creer o no para creer. Y voy a ser muy rápido. La gloria humana no la acepto, dijo Jesús, pero a vosotros os conozco y sé que no amáis realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me aceptéis, pero si otro viniera por su propia cuenta,
anticristo, Mahoma, profetas como los falsos de Testigos de Jehová, de los adventistas, de los mormones. Fíjate si no había falsos que ven en su propio nombre. Hasta gente de, digamos, teólogos que arrastran a falsos apóstoles también. Pero yo he venido en nombre de mi Padre y no me aceptáis, pero si otro viniera por su propia cuenta, ese sí lo aceptaríais. ¿Cómo va a ser posible que creáis vosotros si buscáis la gloria los unos de los otros, pero no buscáis la gloria que viene del Dios único? Pero no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Quién os va a acusar? Es Moisés, porque tenían sobre todo a Moisés estos libros. ¿En quién tenéis puesta vuestra esperanza? Si creyerais a Moisés, me creyerais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis lo que él escribió, ¿cómo vais a creer mis palabras? Lo del corazón abajo está claro, ¿no? No amáis a Dios. El segundo también, buscáis vuestra propia gloria, manteneros en el puesto del trono de vuestra vida, sea como sea, ¿no? Y que aprovecharos de Dios pero no rendirle realmente vuestra vida. Pero el uno y uno son dos. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo. O sea que si una persona, tú le dices 1 más 1, ¿cuántos son? Y te contesta 3,5, está perdido. No le preguntes 2 y 2 cuántos son, pues te va a decir cualquier cosa. ¿Me explico? Es lo que Jesús dijo: si no creéis a Moisés, que le tenéis la Torah, que estáis escuchando día y noche, y habla de mí, si esto no lo creéis, ¿cómo vais a creer cuando estoy delante de vosotros y os hablo? Y todo lo que os voy a demostrar no os va a sonar ni a chino. Es triste, ¿eh? Cuando tú no aceptas lo más sencillo, que Dios tiene que existir, por ejemplo, porque se le ve que tanta información como hablamos el domingo pasado no puede venir de la casualidad. Dios está en este mundo obrando. Si eso no lo crees y no te da 1 por 1 que son 2, hablando de Jesucristo no entiendes nada. Porque no crees ni siquiera lo más sencillo, lo más evidente. ¿Cómo queremos ser, queridos? En todo eso Jesús habló de un testigo, el segundo, de una forma puntual, describiéndole por alguna razón, porque él quisiera que aprendiéramos de Juan. Juan era una lámpara encendida y brillante. Encendida. No uno que se encendió a sí mismo y se hizo fanático, sino uno que fue Dios quien le pegó fuego. El Espíritu de Dios le encendió. El Espíritu de Dios le capacitó. Yo siempre digo ahí, por ejemplo, Billy Graham fue incendiado por Dios y brillaba de una forma increíble. Pero ¿sabes cómo era el alumno Billy Graham? Cuando la profesora le escuchó la primera vez en televisión hablando de Jesucristo, se puso en contacto con él y dijo: pero ¿cómo puedes ser tú la misma persona? Si tú en mi clase no abriste la boca nunca. Te tuve en el descanso castigado. Y te dije: si hablas a una sola palabra te dejo ir al descanso. Y no hablaste. Y ahora hablas con esta soltura, con este fuego, con este poder. Te escuchan millones de personas. ¿Cómo puede ser? Porque Dios le pegó fuego. ¿Te das cuenta? Dios no busca tanto nuestros talentos, también. Pero Él quisiera darnos avivamiento por el poder del Espíritu Santo. Y quisiera avivar dones en nosotros que tenemos, pero no estamos utilizando porque el Espíritu Santo no ha podido encendernos.
Digamos al Señor lo que dijo un joven que murió entre los Aucas, pero murió convencido que valía la pena. Y dijo, antes de morir, dijo, tenemos sus escritos, satúrame con el aceite del Espíritu, dijo a Dios, para que yo pueda estar en llamas. Y te digo, su vida fue una llama. Y cuando la asesinaron con otros 4 compañeros, su esposa fue a hablar a sus asesinos y se convirtieron y se hizo una comunidad de cristianos ahí en la selva de los Aucas, por el poder de Dios. Llama de Dios, o sea, Espíritu de Dios, hazme tu combustible. Yo tengo un cuñado que escribió así, fue el que diseñó nuestra primera página web, serasmas.com, y escribió así. Y dijo, quiero ir pronto, Señor, a tu presencia. Y Dios cumplió su palabra. Pero la poca vida que vivió pegó fuego a su hermano. Y su hermano es el esposo de nuestra hija mayor. Y no veas qué fuego tiene este hombre. Es uno de los líderes en Europa, entre los estudiantes. Y forma otros líderes. Porque Dios pegó fuego y estaba indiferente. Pero murió su hermano en un accidente brutal de un borracho que embestió su coche y se despertó y dijo a Dios, yo también quiero este fuego que tuvo mi hermano. Y Dios te pide que pidas que Dios encienda tu vida. Esto quiero que pidas hoy a Dios. Tómame como combustible, Señor. Enciéndeme por el poder del Espíritu Santo. Consúmeme, Señor, para lo que tú quieras. Pero no quiero vivir para nada, ni para mí, ni para 4 personas, sino para ti. Quiero consumarme para ti. Y Jesús dijo eso. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros y os doy el Espíritu Santo para eso.